Buenas tardes, estimados estudiantes, maestros, maestras. Pues estamos aquí preparando la segunda conversación que fungirá como la clase videograbada. Y quiero decirles que lo mismo va a servir para las actividades de la segunda semana que para las actividades de la tercera semana, porque en esta conversación vamos a abarcar algunos de los múltiples conceptos que giran en torno de los recorridos de estudio e investigación y los recorridos de estudio e investigación para la formación de profesores. Otra vez nos acompaña el maestro Jesús, que ha estado con nosotros desde la clase pasada. Bien, Jesús, pues al final de la clase pasada decíamos que, bueno, el concepto de praxeología se había convertido sin duda en el concepto más atractivo de la teoría antropológica de lo didáctico, que no el único, ni el más importante, pero el más atractivo. Y que a partir de este concepto, entonces, desde la idea de transposición, entonces se trataría de revisar si las praxeologías están bien preparadas para ser enseñadas. Y eso nos lleva de inmediato a lo que en la TAD llaman el problema de la estructuración del currículum. La TAD dice que muy recurrentemente los currícula se estructuran de esta manera, con contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales por un lado, y que por el otro dividen muy bien las áreas de la matemática, los sectores, los temas, de tal manera que tradicionalmente los programas de estudios encierran cuestiones en un tema, lo que se llamaría el autismo temático, ¿no? Entonces, bajo esta lógica del problema de la estructuración de los currícula, parecía obligado que la teoría antropológica de la didáctica se preguntara entonces cómo plantear las praxeologías en un programa de estudios, en un manual, en un libro para el maestro, sin que estuvieran con el autismo temático. Un poco más adelante, los didactas de la TAD han abandonado un poco o un mucho el concepto de autismo temático y en términos del programa de estudios plantean más bien que se caracterizan los tradicionales por la desarticulación de las praxeologías. La desarticulación entre la aritmética y el álgebra, la desarticulación entre la proporcionalidad como una función estática, como una función dinámica. Entonces, su primera mirada a los programas de estudio tradicionales les hace encontrar esa desarticulación. Y lógicamente, entonces, en el seno de la TAD se dice, pues, tenemos que hacer estudios para revisar cómo podemos articular esas praxeologías. Y es así como aparecen dos grandes conceptos. Uno es el modelo epistemológico de referencia y otro es el de recorridos de estudio e investigación. Un poco paso por el primero porque quiero hacerle un planteamiento a Jesús para debatir. El modelo epistemológico de referencia se considera obligado en un estudio de la TAD. Un modelo epistemológico matemático, un modelo epistemológico de referencia no es el análisis histórico de un concepto, no es el análisis de un contenido matemático, es la búsqueda del dúo preguntas y respuestas que fueron conformando una determinada praxeología, ¿sí? Desde luego que puede ser una revisión histórica, pero siempre buscando esta dualidad entre las preguntas y las respuestas que fueron organizando esta praxeología matemática o esta organización praxeológica matemática.
Y entonces ese MER es obligado. ¿Por qué es obligado? Porque serviría de material para que si hiciéramos un programa de estudios, pues en ese modelo epistemológico ya hemos conocido cómo se articulan unas y otras praxeologías de un sector con otro sector, de un área de las matemáticas con otra área de las matemáticas. Es pues el MER, yo lo veo como la construcción de la red praxeológica, de las conexiones praxeológicas. Vamos a imaginar entonces que en el seno de la TAD aparecen los primeros MER, modelos epistemológicos de referencia, y entonces se dice, bueno, y ahora sí, con esta articulación de praxeologías, ¿cómo tendríamos que proponer la enseñanza? Y es donde aparece el concepto de recorrido, de estudio e investigación. Yo planteo con la TAD, y es a lo que te quiero provocar, yo planteo desde la TAD que un recorrido de estudio e investigación rompe con cierto autismo temático de las situaciones didácticas, en tanto que una situación didáctica está dedicada a uno y a un solo concepto aislado, mientras que el recorrido, como su nombre lo indica, camina no por conceptos, por varias obras matemáticas o por varias praxeologías matemáticas. Subrayo pues para el debate que el recorrido de estudio e investigación rompe con el aislamiento, con la atomización de las situaciones didácticas. Bueno, es un buen debate. Me parece que los profesores, las profesoras que observarán este video han estudiado algo de las situaciones didácticas y habrán visto seguramente que es posible construir no situaciones atomizadas, sino secuencias de situaciones didácticas y lo que es más, ingenierías didácticas, que es la articulación de un camino completo, de un saber matemático. Entonces me parece que esto de la atomización en ese caso no percibo que aplique bien. Yo añadiría que uno de los aciertos de las praxeologías, que es un concepto muy fuerte, muy pertinente, muy útil, es que nos permite explicar las prácticas, todas las actividades humanas, todas las actividades que se hacen en una institución formadora de maestros o que se hacen en una escuela de educación básica, es posible interpretarlas entonces como praxeologías. En ese sentido, las praxeologías es un concepto que rebasa estrictamente el ámbito de la enseñanza estricto sensu. No es posible identificar otro tipo de actividades humanas en las escuelas de educación básica y en instituciones formadoras de docentes. Yo ahí veo una de las aportaciones fundamentales, pero en esto de la atomización no me resulta convincente, ¿sí? Porque es posible que diseñemos una secuencia amplia. Brousseau diseñó una de 60 situaciones didácticas a propósito de los decimales, entonces no sé qué atomización podríamos cuestionarle a esa ingeniería. Por ejemplo, desde la MER, se cree que un modelo epistemológico de referencia para las fracciones es el que realizó Brousseau. No las situaciones didácticas, sino el análisis de las praxeologías matemáticas ligadas a las fracciones. Pero no estoy muy de acuerdo con que se rompe la atomización, porque al final de cuentas la situación didáctica está ligada a la noción de concepto matemático, no de praxeología. Pero además creo que el recorrido de estudio e investigación, en tanto dispositivo didáctico que quiere poner en una relación funcional a la persona y al saber, tiene otras ventajas sobre las situaciones didácticas. Por ejemplo, vamos a caminar un poquito por el paradigma de visita a las obras y el paradigma de cuestionamiento del mundo, ¿sí? El paradigma de visita a las obras se caracteriza, entre otras cosas, por dos elementos importantes. Uno,
la actividad fundamental es llevar a un sujeto, en este caso a un alumno, a que vea las obras, las admire, las disfrute y hasta las ame, pero que no las toque. ¿Sí? Y el concepto de situación didáctica, a mí me parece, otra dimensión del paradigma monumentalista o de visita a las obras, es que el profesor ya conoce la obra a la que lleva a sus alumnos. Es decir, ya conoce el lugar al que van a llegar. En cambio, el recorrido de estudio e investigación, que es propio del paradigma del cuestionamiento del mundo, no parte de un concepto, ni parte de un tema, parte de una pregunta, que puede ser de hecho, que se pretende que inicie uno explorando la dimensión extra matemática para plantear una cuestión rica, de la cual se puedan derivar otras cuestiones, y que el profesor no tenga claro o no esté seguro a qué obras matemáticas deba llegar en ese recorrido. Ahí hay, en esta arborescencia de preguntas, me parece que hay otra ventaja, y bueno, es como un recorrido, es como una aventura de los dos sujetos, del profesor y del alumno, pero una aventura que les va a permitir reconstruir obras matemáticas, praxeologías matemáticas para contestar una pregunta. Bueno, pero es una diferencia, ¿sí? Es una diferencia. Para ciertas funciones de la escuela aplica un recorrido de estudio e investigación. Para otros me parece que es mejor la idea de las situaciones didácticas. Por ejemplo, la idea de las ingenierías es probar una situación didáctica, ver cuáles son las mejores condiciones en que se puede reproducir una situación, una ingeniería didáctica, y luego llevarla a otras escuelas, a otras instituciones, para ver cómo funciona. ¿Sí? En cambio, un recorrido de estudio e investigación, ¿sí? No es posible que si ya funcionó en una escuela, así como funcionó en una escuela, pueda funcionar de la misma manera en otra escuela, porque las personas, las preguntas, las obras que van a ser consultadas para contestar esas preguntas van a ser distintas. Entonces, parece ser que los recorridos de estudio e investigación funcionan bien en un momento, en una institución, pero para poderse llevar a otra, ahí... Bueno, hay una diferencia que explica esta distancia entre ambas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, es claro que desde la TAD asumimos que no es posible seguir o estudiar exactamente los contenidos que plantea el programa de estudios, porque un recorrido puede tener rutas diferentes y respuestas diferentes. Por ejemplo, una pregunta generatriz puede tener varias respuestas matemáticas. Y en cambio a mí me parece que una de las limitantes de la situación didáctica es que se remite muy claramente a trabajar los conceptos que aparecen en un programa de estudios. En síntesis, lo que yo digo es que la idea del paradigma del cuestionamiento del mundo es en esencia romper con la vieja estructura de los programas de estudio, y que en cambio la situación didáctica es una noción que apela al trabajo con ese plan de estudios, y eso me parece que es una limitante. Para las personas los compañeros maestros que van a ver el video, yo quisiera como añadir una pequeña precisión que ellos se van a encontrar cuando lean los materiales. Decíamos en la ocasión anterior que frente al currículum entendido como un conjunto de contenidos, ahora estaríamos hablando como el currículum de los recorridos de estudio e investigación, currículum como un conjunto de preguntas, ¿sí? Que habría que llevar a las escuelas y entonces plantear respuestas a esas preguntas.
Y quiero recordar del video anterior también una discrepancia que no es menor, y nuestros maestros que nos acompañan en esta conversación podrán ellos indagar y tomar su posición. Pero mira, el recorrido de su investigación plantea responder esas preguntas, y para responderlas tienes que ir a consultar obras, ¿sí? Obras que están en los media, ¿sí? Para poder tener una respuesta provisional a esa pregunta generatriz. ¿Sí? Bueno, si esto es así, se trataría de buscar esas respuestas, ¿sí? Donde vas a usar, y el concepto y el fenómeno no es menor desde mi punto de vista, donde vas a buscar respuestas para esas preguntas, ¿sí? Porque necesitas conocer, tener ya esos saberes que te van a permitir contestar esas preguntas. En cambio, en la teoría de las situaciones, tienes que construir. El sujeto no sabe cuál es el saber en juego, ¿sí? Él lo va a construir al resolver la situación que se le está presentando. Entonces, en la teoría de las situaciones, construyes las estrategias de cómo resolver un problema. Un problema puede ser visto como una tarea en la TAP, o puede ser visto como una situación en la teoría de las situaciones. Entonces, la diferencia es que desde la TAP buscas una respuesta, ¿sí? Desde la teoría de las situaciones construyes un saber. Entonces, esa diferencia no es menor. Pero en la situación didáctica, inclusive en los análisis a priori, el profesor ya más o menos tiene una idea de qué estrategias va a utilizar el alumno para construir ese conocimiento, y de alguna manera puede influir para que usen unas u otras, y también ya sabe, él ya conoce la obra matemática que quiere que reconstruyan sus alumnos, y eso de alguna manera no es una modelización matemática, vamos a decirlo, natural, es más bien una modelización matemática muy escolarizada. Es una modelización artificial, es como lo plantea Brouson. Hay que plantear, dice Brouson, la génesis artificial de los saberes. Eso es generar una situación didáctica. Sobre eso quizás valga la pena, sobre esto último que decías, añadir otra pequeña diferencia que quizás sea útil para los maestros que nos vean. En el recorrido de estudio e investigación se vive una incertidumbre, porque el profesor no sabe cuáles son las preguntas que van a proponer los estudiantes, y no sabe cuáles son las obras que van a ir a consultar para responder a esas preguntas. Viven una incertidumbre, ¿sí? Y tampoco saben cuál va a ser la respuesta que van a construir entre todos, entre ese grupo de alumnos, incluso ese grupo de profesores, que también podría ser a esa pregunta generatriz que se les plantea. ¿Okay? Es vivir esa incertidumbre, pero en la teoría de las situaciones didácticas también se vive esa incertidumbre, porque cuando se plantea una situación, aunque haya un análisis a priori que nos permite identificar 4 o 5 formas de cómo resolver ese problema, o de los errores que podrían tener los alumnos, las estrategias que podrían construir para resolver esa situación, el profesor no sabe cuáles son los que van a aparecer. De hecho, el profesor trata de que aparezcan varias, porque si aparece una sola estrategia para resolver ese problema, algo está fallando en la situación. Entonces también vive la incertidumbre. Lo que tú quieres decir, lo que tú quieres rebatirme es que en el recorrido de estudio e investigación la topogénesis se ve alterada. ¿Sí? ¿En qué sentido? Ese lugar que ocupan ahora los alumnos, en el cual van ellos a poder proponer respuestas en la TAP, respuestas frente a esa pregunta que les está planteando el profesor. Ahí donde yo veo la dificultad, si te fijas, cuando menos en los recorridos que yo he leído, es que también hay una génesis artificial, porque es ¿quién plantea la pregunta generatriz? Puede ser una pregunta que planteen los estudiantes.
luego de una actividad contextualizadora o de una actividad en donde se disputa un tema de actualidad político, etc. Sí, sí. Pero yo sostengo que esta incertidumbre que vive el profesor y el alumno en el recorrido de estudio e investigación es parte de la actividad matemática. Esa incertidumbre es inherente a la actividad matemática, mientras que en la situación didáctica es una incertidumbre muy acotada. Déjame, vuelvo con la objeción que te planteaba hace un momento. ¿Sí? En los recorridos de estudio e investigación se plantean preguntas, luego se plantean respuestas. Ok, pero son respuestas, ¿sí?, que fueron a consultar, ¿de acuerdo? No hay lugar para la intuición, no hay lugar para el error, no hay lugar para... No estoy de acuerdo, porque las preguntas de un recorrido de estudio e investigación, vamos a decir, no son simples preguntas. Tienen que ser preguntas que no se resuelvan simplemente con la búsqueda de información. Tienen que ser preguntas para cuya respuesta sea necesaria la reconstrucción de una praxeología matemática, la deconstrucción y la reconstrucción. Entonces, no podemos ver al recorrido de estudio e investigación como un dispositivo al que se incorporan preguntas triviales. No, de acuerdo, son preguntas relevantes. Pero en cambio yo te diría que la situación didáctica de alguna manera también tiene una pregunta. Pero ahí me parece que es el profesor quien planta la pregunta. Sí, una pregunta, una situación. Y te digo, reitero, los alumnos van a tener que construir ese saber. Esa es una diferencia. Acá en la teoría de las situaciones aparece el error, aparecen las devoluciones del profesor, aparece el debate para ver cuál de esas formas de responder esa situación es mejor. Se vive en la teoría de las situaciones, es lo que plantea Brousseau, como una comunidad científica, donde los alumnos tienen que defender, debatir, yo añadiría hasta democráticamente, para reconocer que algunas de las formas que proponen de cómo resolver una situación o un problema son mejores las de otros que las que ellos propusieron. Ok, acepto la entrada a este nuevo tópico de discusión. Lo que estás planteando es de alguna manera como las invariantes que el sujeto realiza en su proceso de aprender, o como decimos en la TAD, en su proceso de estudio, ¿no? Sí. Entonces, en situaciones didácticas está claro que a partir de la acción, la formulación, la validación, el sujeto alumno estudia la obra matemática, y ya con la institucionalización pues se le da el carácter convencional. Sin embargo, a mí me parecen mejor explicitados, más ricos esos elementos invariantes en el proceso de estudio. Por ejemplo, acá sostenemos que hay más momentos que esos tres tipos de situaciones. Por ejemplo, el primer encuentro, el sujeto tiene un primer encuentro con la praxeología, con la obra matemática, luego un momento exploratorio, luego el momento en que constituye un entorno tecnológico teórico para darle sentido a la técnica que va a utilizar. Luego tiene un momento con la técnica para practicar la técnica, para dominar la técnica, y bueno, también hay un momento de institucionalización. Pero además podemos decir en la TAD que estos momentos no están así planteados de manera gruesa, sino que se articulan de diferentes maneras con los gestos didácticos o con las dialécticas didácticas. La dialéctica de las preguntas y respuestas, la dialéctica del individuo y el colectivo, la dialéctica del paracaidista que ve el campo en amplio y el buscador de trufas
que ve en micro, es decir, estas dialécticas o gestos didácticos junto con los momentos de estudio, me parece una trama conceptual más rica para explicar lo que el sujeto hace en la reconstrucción o construcción de obras matemáticas. Okay, pero me parece que en ese sentido no se contraponen, me parece que se complementan. Por ejemplo, los momentos que plantean los recorridos de estudio e investigación están implícitos en lo que son las situaciones de institucionalización. Y a su vez las varias de los otros momentos que plantean la teoría de las situaciones, ¿sí?, también están incluidos en este primer momento exploratorio. Entonces es posible estudiarlos en este caso de manera conjunta. Me parece que yo diría que hasta se vería enriquecido la idea de los momentos de estudio, ¿sí?, si usa los conceptos que se han construido desde la teoría de las situaciones. Uno es la situación, la acción, la formulación, la validación, pero también la noción de medio didáctico. Me parece que se vería enriquecido. Bueno, yo, para finalizar, respecto de los REI y la situación didáctica, sigo sosteniendo que esta multiplicidad de preguntas, de esta centralidad de la cuestión generatriz, de esta eventualidad o relatividad de las respuestas que no son para siempre. Incluso la construcción de una obra praxeológica se detiene no cuando se encuentra la respuesta con mayúsculas, sino cuando se encuentra la respuesta que Echevarría llama la respuesta corazón, que es una respuesta adecuada en el contexto social y matemático que prevalece. Entiendo que esta incertidumbre que el profesor y el alumno viven juntos puede molestar a otras perspectivas teóricas que navegan en la seguridad de una especie de proceso didáctico muy acabado. Sí, sin duda, pero eso es lo que sucede precisamente con los recorridos. Sí, que es posible que en esta prueba de la realidad es posible que aparezcan en una institución, ¿sí?, y es posible que desaparezcan en una institución. ¿Sí? Esta debilidad, llamémoslo así, debilidad ecológica de algunos de los REI hace que no hayan sido muy consolidados, yo diría, por ejemplo, en educación preescolar, en educación primaria, ¿sí?, donde en cambio la ecología de los saberes es más propicia para las situaciones didácticas. Muy bien, vamos no a abandonar la discusión, sino a cambiarla un poco de contexto. La TAD a mí me parece que es la perspectiva teórica que con mayor fortaleza aborda el campo de la formación de profesores. Y la idea es muy interesante si uno la plantea como la posibilidad de llevar el paradigma del cuestionamiento del mundo a la formación de profesores, lo que significaría el cuestionamiento del mundo del profesor. ¿Tiene ahí teoría de situaciones didácticas alguna línea de investigación o de trabajo parecido? Bueno, lo que se ha planteado es esta didactificación de la didáctica. ¿Okay? Es decir, cómo convertir en dispositivos de formación pertinentes, adecuados para la formación de profesores, todos los conceptos que la teoría de las situaciones ha planteado. Yo he visto que funcionan muy bien con los profesores, y te reitero, ahí tendríamos que diferenciar el asunto de la educación primaria, la educación preescolar y la educación secundaria. ¿Por qué? Porque los recorridos de estudio e investigación están más orientados hacia educación secundaria. Sí, pero porque el equipo que ha trabajado mucho el dispositivo tiene su mirada en ese nivel, pero creo que el concepto sirve para todos los niveles, como lo ha demostrado los REI que se han hecho para inicial, preescolar,
y para primaria, los de Sierra y los de... No, sí. No, sí sirve para Pero todos los niveles. Es que desde la TAD decimos que muchos formadores colocan a la teoría de las situaciones didácticas, colocan a la resolución de problemas o a los niveles de Van Hale, los colocan como respuestas ya preconstruidas a los cuales los formadores ya conocen y que llevan de la mano a los estudiantes de magisterio y que no les permiten vivir esta incertidumbre y que no les permiten tampoco esta formación dual matemático-didáctica. No sé, yo lo que he visto, o lo que te comentaría sobre eso, es que es posible generar dispositivos de formación desde la teoría de las situaciones que sean relevantes. Me parece también ahí que hay algunas cosas que se pueden complementar igual de la TAD, llevarlos a la teoría de las situaciones. Por ejemplo, plantear dispositivos de formación en que el profesor tiene que funcionar como un resolutor de problemas, ¿sí? También como un analista, también eso es posible, y ahí tendrán que ir apareciendo, ese es el gran reto de la identificación, tendrán que ir apareciendo los conceptos de la teoría de las situaciones que son muy aunque debes reconocer que, por ejemplo, no es lo mismo darle una clase tradicional de matemáticas al estudiante para profesor que hacerle vivir un rey. Porque cuando le hacemos vivir un rey, le hacemos vivir la incertidumbre de la actividad matemática, la multiplicidad de preguntas para un fenómeno, la multiplicidad de respuestas posibles que puede encontrar para una pregunta. Y eso no lo vive en una clase de matemáticas y por lo tanto no vive la verdadera naturaleza de la actividad matemática. Pero vive la verdadera naturaleza de su función como maestro. Por ejemplo, un profesor tiene que hacer un análisis a priori, como parte de sus actividades para formarse como maestro. En ese análisis a priori tiene que anticipar cuáles son las estrategias, cuáles son los errores que pueden tener los alumnos, cuáles son las preguntas que pueden hacer los alumnos, cuáles son las regulaciones que pueden implementar en el transcurso del desarrollo de una situación didáctica. Y este análisis a priori le permite desempeñarse de una manera muy acertada durante el proceso de trabajo como profesor en las escuelas. Pero eso también en la tabla está previsto cuando el estudiante analiza el rey que vivió, cuando se pone a diseñar un rey para sus alumnos y cuando evalúa también el rey que aplicó con sus eventuales estudiantes, ¿no? Pero al analizar lo que vivió con sus alumnos, es mucho más diverso y mucho más profundo, mucho más denso didácticamente lo que plantea la teoría de las situaciones. Bueno, lo que hay que decir aquí es que en estos momentos en la TAD lo que llamamos el paradigma didáctico está en construcción. ¿Sí? A partir de ese paradigma, sin duda podrán analizarse con mayor detalle los fenómenos que aparecen cuando se aplica, cuando se trabaja un rey. Permíteme plantear así como, voy a usar ahorita un poco de la palabra, permíteme plantear el aluvión de fenómenos didácticos que es posible que identifique un profesor desde la teoría de la situación. ¿Sí? Una vez que hace su análisis a priori y trabaja su situación didáctica, su serie de situaciones didácticas, es posible identificar si lo que él previó antes sucedió ahí. Aparecieron las estrategias que él había previsto en el momento en que él ejecutó. Apareció ahí, por ejemplo, algunas de estas estrategias funcionaron, previstas desde antes, le permitieron plantear contraejemplos pertinentes. Identificó los errores de los alumnos, vio cuáles devoluciones funcionan mejor, pudo identificar entre una validación sintáctica, semántica o pragmática,
vio cuál es el tipo de preguntas que funcionan mejor en el momento de dar una clase, vio el tipo de errores sintácticos o semánticos que aparecieron en su clase, ve cuál es la función del maestro y de los alumnos en los momentos didácticos, ve en qué momento se tiene que devolver o la consigna o las reglas del juego o el saber matemático. Aquí me detengo. Ve además cómo los niños recuerdan lo que habían visto antes a propósito de este nuevo saber en juego que se les está planteando. Con todo esto, y solo es una parte, dejen los alumnos, los profesores en formación, una enorme cantidad de saberes que les permiten, en verdad, porque además, en verdad, propiciar mejores relaciones entre los alumnos y el saber, entre los niños, que es lo que yo trabajo, entre los niños y el saber en juego. ¿Sí? Entonces, ese es a lo que yo me refiero, que yo no he leído en los trabajos de antropológica, y más, yo echo de menos, ¿sí? No sé qué habrá pasado, es una pregunta que me hago. Seguramente los profesores que nos observan encontrarán por ahí quizás también esta discrepancia, pero ¿por qué por ejemplo, la transposición tenía conceptos como el tiempo didáctico? ¿Por qué desapareció esa noción que es muy, muy interesante, muy potente en el salón de clases? ¿En qué momento el tiempo didáctico se detiene? Todos los profesores que nos observan han visto que en los salones de clase hay momentos en que los niños se distraen, la actividad pierde su interés, se desgasta el saber dialéctico. Sí, la dialéctica. Acá tenemos el concepto de la dialéctica dentro, fuera del tema. Okay. Yo solo reitero que sí están los conceptos de las dialécticas o los gestos didácticos para explicar muchos de los fenómenos que aparecen cuando se trabaja un recorrido de estudio e investigación. Pero ya estamos cerrando la clase, pero yo quiero traer a colación una frase que dijiste en la clase anterior y que tiene que ver con... pueden inclusive ver o leer la conferencia que dio Chevalar en Argentina, en Córdoba. Lo dice muy claramente. Es decir, las elaboraciones teóricas de la TAD no son para la escuela que está presente hoy. Sí. Son elaboraciones teóricas para la construcción de una nueva escuela. Sin embargo, uno no puede dejar de ser relativamente pragmático, y en ese sentido yo creo que hoy, en la escuela de hoy, la TAD sí tiene cosas que hacer. Es decir, si bien no todas las horas escolares pueden utilizarse para vivir rey, sí pueden acompañarse las clases que se proponen hoy por hoy con talleres donde se vivan rey, con otros espacios curriculares en donde vivan la incertidumbre de la actividad matemática, donde vivan la posibilidad de plantear cuestiones, de buscar respuestas, de reconstruir obras matemáticas. Es decir, rumbo a la escuela del mañana podemos ir construyendo una escuela híbrida. Esa es mi postura. Sí, creo que enfatizamos un poco mucho nuestras discrepancias, pero no, también hay que subrayar las coincidencias. Sí, de acuerdo, sería muy interesante, mientras construimos ese currículum, ¿sí?, integrado por preguntas, mientras los didactas aportan eso a las instituciones tanto formadoras de docentes como a las escuelas de educación básica, mientras sucede eso, que es la escuela que estará por venir, se pueden probar, en efecto. Se me ocurre un recorrido de estudio de investigación para finalizar un curso. ¿Sí? A manera de evaluar un curso, plantear un recorrido de estudio de investigación, así como lo has comentado ahorita con su pregunta general, y la búsqueda de las respuestas provisionales, etc. Se pueden plantear, a la par que se está llevando un curso, plantear un taller donde se pueda vivir, en efecto, un recorrido de estudio de investigación. Mientras podemos construir cursos que sean completamente un rey. Así es. Muy bien, pues con esto terminamos la clase de hoy. Nos estaremos viendo en la sesión sincrónica. Hasta luego.